GQSP Podcast. Avanzando hacia una cultura de calidad. Buenos días, bienvenidos a este nuevo espacio del podcast del GQSP Colombia, el programa de calidad para la cadena de químicos, que es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Colombia, con el apoyo de la cooperación suiza a través de su cooperación SECO y del gobierno colombiano a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva. De 2011 a 2019, según cifras de la Unidad de Gestión del Riesgo, existieron 407 accidentes. La mayoría de ellos fueron derrames en eventos de transporte o incendios en eventos de producción. Y cuando comenzamos a trabajar en el diseño de las intervenciones del GQSP Colombia, y comenzamos a hablar con ustedes para conocer cuáles eran los retos y cuáles eran las principales preocupaciones de la industria química en su momento. El programa arrancó en el año 2019, pero comenzamos a hablar de esto mucho antes. Algunas de las preocupaciones estaban principalmente enfocadas en riesgo químico. Entonces, hoy tenemos a dos invitados súper especiales, muy relevantes para hablar sobre este tema. Nos acompañan por un lado Daniela Sotelo. Daniela es directora ejecutiva del Comité para la Industria Química de la ANDI, es coordinadora también del Foro de Cooperación Regulatoria de Sustancias Químicas de América Latina. Es economista y es especialista en negocios internacionales con énfasis en comercio exterior. Ya tiene más de 12 años de experiencia en gestión gremial y es experta en el impulso de esquemas normativos que favorecen la competitividad empresarial. Por otro lado, también nos acompaña Yesid Niño. Yesid es ingeniero ambiental y sanitario. Es máster en salud pública, experto en temas de seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de experiencia apoyando al sector público y privado. Es autor de la Guía para la Gestión del Riesgo Químico del Consejo Colombiano de Seguridad. Inclusive entendemos que ahora está vinculado también al Sistema Interagencial de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con riesgo químico. Entonces, yo creo que para arrancar esta conversación, quisiera comenzar justamente por Yesid, preguntándole un poco sobre el panorama, cuál es en este momento el panorama de Colombia y el panorama de la industria química en materia de riesgo químico. Cuéntanos un poco, Yesid, al respecto. Bueno, Javier, muchas gracias a Onudi por la invitación. Muchas gracias también a Daniela por acompañarnos en este espacio. Bastante valioso poder comentar un poco pues qué es lo que está pasando en el país, cómo ha sido ese proceso de desarrollo normativo en materia de riesgo químico, porque nosotros tenemos regulación pues, muy antigua, desde el 79, normas que hablan de riesgo químico y de lo que se tiene que hacer a nivel de las empresas, en la protección de los trabajadores, así como a nivel ambiental. Y bueno, hemos tenido diferentes saltos normativos en ese desarrollo y se abren como los temas ambientales solo en un sistema nacional ambiental, los temas de riesgos laborales en todo el tema del Ministerio de Trabajo, y obviamente pues el sector salud también en sus regulaciones propias, tanto de productos como en salud pública, tiene sus normas específicas. Y Colombia pues en ese avance tanto de la regulación como en el avance de la industria, en el avance de los procesos químicos y cómo se incorporan también diferentes industrias en el país, digamos una bandera grande, Ecopetrol, y todos los derivados del petróleo y todo ese sector que sale de ahí del petróleo, de la refinación del petróleo y todos los productos derivados, así como la química básica, que también Colombia se va convirtiendo cada vez más en un centro importante para la región en la industria química. Pues también hablé de la preocupación sobre el riesgo y sobre las personas que pueden estar expuestas a un producto químico porque son usuarios o a un trabajador cuando lo fabrica. Y cuando vemos desde el punto de vista del trabajador, siempre el trabajador es el primer expuesto y el más expuesto a un producto químico, desde su proceso de innovación y desarrollo hasta la producción, y es el que siempre va a estar ahí en contacto. Entonces se abre ese panorama. Colombia también abre el proceso de ser parte de la OCDE, de adherirse a la OCDE, y bueno, pues ahí hay una buena regulación también, unas buenas recomendaciones que le dicen a Colombia, bueno, avance. Colombia
había adoptado unos convenios de OIT, el convenio 170, el convenio 174, que le dieron bases, pero decía se necesita un sistema para clasificar, y bueno, eso vino después con el proceso de OCDE. Pero bueno, yendo un poquito como a esa realidad y a qué es lo que está pasando en el país, para tomar un dato de referencia, el Consejo Colombiano de Seguridad, en Colombia pues que es una organización que lleva para 70 años hablando de temas de riesgo en general, tiene un observatorio en donde registra la información de accidentes laborales en general y adicionalmente tiene el Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos CISPROQUIM, y ahí se registran todos los datos de gran parte de las llamadas de intoxicaciones que se presentan en el país y accidentes con productos químicos. Y en CISPROQUIM año a año se registran más de 10.000 llamadas y es un número que va creciendo. Y en el 2022 se presentaron más de 14.000 llamadas de intoxicaciones con productos químicos. Dentro de eso, algunas que se presentan directamente en la industria, pero un número muy grande que se presentan en el hogar, con niños, con adultos mayores. Y todo eso tiene que ver es con cómo usamos las sustancias químicas, y para usarlas bien, pues es conocer cuáles son sus peligros y conocer el detalle de los productos. Lo vemos eventualmente en noticias, ocurren accidentes también en carreteras y tenemos regulación para el manejo y el transporte de sustancias químicas. Pero bueno, yo creo que un caso muy que nos da una buena visión de por qué esto hay que hacerlo bien de manera integral fue lo que pasó en Tasajera, en donde se vuelca un camión con hidrocarburos, gasolina, si mal no estoy, y la comunidad, y no vamos a debatir por qué, sino en medio de la situación llega a intentar robarse el combustible y bueno, pues ya sabemos, fue un accidente bastante grave. Que si hubiéramos tomado unas medidas que ya existen, que ya están reguladas, pero que tenemos que seguir aprendiendo a hacerlo, tanto para las autoridades, para las empresas, los transportadores y sobre todo para la comunidad. Y que sepamos que las sustancias químicas tienen riesgo y que nos pueden generar eventos agudos como eso, una explosión, una quemadura, o eventos crónicos, cáncer, y pues tenemos un listado de sustancias cancerígenas. En Colombia tomamos como referencia lo que dice IARC, pero no solo es cáncer, son efectos mutágenos, son diferentes efectos en la salud que se presentan en el largo plazo. Entonces, bueno, pues hay mucho avance, se ha avanzado mucho en el país. Creo que llevamos una bandera importante a nivel regional de mostrar cómo se ha construido ese camino, que no ha sido fácil, pero todavía también hay mucho por trabajar y por seguir avanzando. Claro que sí, Jessy, y bueno, para poner un poco este panorama y estas cifras en perspectiva, yo quisiera ahora preguntarle a Daniela desde su rol como coordinadora de este foro de regulación de sustancias químicas en América Latina, ¿cómo está Colombia frente al resto de países de la región en materia de regulación? Ya Jessy nos mencionaba, Colombia tiene en este momento instrumentos regulatorios que, bueno, con diferentes niveles de aplicación, pero ¿cómo está Colombia frente al resto de países de la región? Bueno, no, primero, Javier, muchas gracias por la invitación, por supuesto al GQSP, muy complacida de estar hoy en este espacio compartiendo acá con ustedes, por supuesto también con Jessy. Para entrar en materia sobre tu pregunta, yo creo que les podría contar sobre cuál es la visión justamente o cómo Colombia realmente se ha convertido en un referente para Latinoamérica en temas de implementación normativa y regulatoria para la industria química. Y esto se dio muy relacionado obviamente con el acceso de Colombia a la OCDE. Yo creo que eso pues obviamente nos impulsó como país a definitivamente avanzar unos estándares globales en materia de regulación de la industria química. Y precisamente a raíz de eso, hoy Colombia es pionero en la región en ser el primer país en Latinoamérica que cuenta con un programa de gestión del riesgo de sustancias químicas de uso industrial que está enfocado en todo el ciclo de vida de la sustancia o del producto. En ese sentido, pues claramente eso nos lleva a unos retos importantes en lo que tiene que ver pues, con la implementación de lo que exige ese programa, pero al final es un marco normativo que sí abarca un contexto general de cómo partimos de identificar un universo de sustancias químicas en el país, qué es lo que se comercializa y lo que se produce, por supuesto identificar sus peligros, que es muy importante para poder entender todo esto que nos venía ya mencionando Jessy, de cómo debemos estar listos y prepararnos y tener todos los programas de prevención que nos permitan atender cualquier potencial riesgo.
y luego hacia adelante empezar a pensar en cómo priorizamos y cómo entendemos a partir de ese universo de sustancias químicas, pues en donde tenemos que tener más precaución para tener todo el cuidado y ser muy precisos con la gestión del riesgo que implica pues las sustancias químicas tanto para la salud y para el ambiente. Entonces, para abordar la respuesta con claridad, Colombia es pionero efectivamente dentro de lo que hacemos en el Foro de Cooperación Regulatoria de Sustancias Químicas de América Latina, que se creó en el 2018, justamente buscando que los países lográramos trabajar en la cooperación regulatoria, como bien su nombre lo indica, a ver si lográbamos llegar a tener los mismos estándares para la región, porque obviamente esto nos genera facilitación del comercio, nos genera tener estándares regionales de alta calidad que nos permitan obviamente cubrir el riesgo de las sustancias químicas, y adicional a eso pues le permite a las empresas tener un conocimiento muy claro de qué es lo que se exige en otros países de la región relacionado por supuesto con el tema de sustancias químicas. En este camino Colombia y Chile somos los que estamos realmente más avanzados. Colombia, a diferencia un poco de Chile, como les mencionaba ahorita, teniendo un programa completo de gestión del riesgo, porque Chile lo ha abordado más como elementos o instrumentos independientes. Perfecto. Tú abordabas algo muy importante dentro de tu respuesta y es la identificación y la comunicación de peligros. Entonces yo creo que aquí todos los que estamos sentados, incluyendo el Programa Global de Calidad y Normas, hemos tenido algo en común, que es la implementación del sistema globalmente armonizado. Hemos tenido, digamos, un objetivo común desde diferentes frentes, desde el regulatorio, desde la sensibilización, desde la comunicación y desde la asistencia técnica. De hecho, el Programa Global de Calidad y Normas, el GQSP Colombia, tiene un programa de asistencia técnica donde tuvo, de hecho, 21 beneficiarios, donde estos 21 beneficiarios tenían un portafolio de 4.000 productos químicos en los cuales tenían el potencial de implementar el sistema globalmente armonizado. Y es, creo que, algo que ha abordado gran parte de nuestras conversaciones durante estos años. Entonces, yo quisiera preguntarle a Yesid sobre este sistema globalmente armonizado, que es un sistema justamente para la comunicación de peligros, y es un sistema, como su nombre le indica, armonizado. Preguntarle a Yesid en qué beneficia al país, en qué beneficia a las empresas o en qué beneficia a la industria la implementación de este sistema económico. Bueno, Javier, esa es la pregunta base realmente, porque desde ahí arrancamos. Como muy bien lo dices, el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, como su nombre pero es completo. pues es un instrumento de las Naciones Unidas que nace un poco aprendiendo la experiencia del Reglamento Modelo de Transporte de Mercancías Peligrosas, y con la base importante es que si no sabemos a qué estamos expuestos, si no sabemos sus peligros, pues no los podemos gestionar. Entonces queremos hacer un programa de gestión y queremos llegar a proteger a todas las personas, pues el punto de partida es saber cuáles son los peligros de las sustancias. Y eso es importante tenerlo claro en esa diferencia de peligro y riesgo. ¿Sí? El sistema globalmente armonizado nos ayuda a identificar peligros, y lo que viene después es la tarea difícil. ¿Sí? Algunos creen que ya solo con implementar SGA ya se gestionó, pero realmente no. Ahí hasta ahora estamos entendiendo qué es lo que tienen las sustancias. Entonces, bueno, pues este documento que nace de las Naciones Unidas se actualiza cada 2 años. Colombia lo adopta en su versión 6 revisada, y a partir de ahí empieza a cumplir algo que ya había definido en su regulación, en su marco normativo con el convenio 170 de OIT, en donde decía, pues tiene que haber un sistema de clasificación. Entonces me dice, bueno, ya tenemos un sistema de clasificación, ya sabemos cómo nos vamos a entender a nivel país, buscando que sea armonizado, aunque sabemos que a veces la armonización no es tan sencilla a nivel global, pero bueno, es un buen punto de partida, no podemos esperar que sea todo inmediato. Y da ese punto de partida de decir, venga, tenemos un sistema que me define unos criterios de cómo voy a clasificar los peligros a la salud, los peligros al ambiente y los peligros físicos de las sustancias. Entonces, aplicando los métodos que tiene establecido el sistema globalmente armonizado, que parte de varios principios que son bien interesantes acá, y es que si bien hay que invertir, claramente hay que invertir para llegar a gestionar el riesgo, arranca con premisas como
arrancamos con información existente. Ujú. ¿Sí? Y si tenemos fuentes válidas, y Colombia adopta y recomienda unas fuentes válidas de información, entre esas el Ike Portal, por ejemplo, que es un instrumento muy interesante de utilizar. Decir, bueno, ya hay información existente, ya alguien se ha tomado en esta historia de la humanidad la molestia de clasificar sustancias, pues podemos acudir a información existente y por un lado no incurrir en más gastos relacionados con este proceso, tener información que si fue válida, que la hicieron en Alemania, que la hicieron en Suiza, en cualquier parte del mundo, pues es válida también en Colombia y viceversa. Si la generamos en Colombia, pues que sea válida afuera. Por otro lado, la protección de los animales, porque muchas de estas pruebas se deben hacer en animales, aunque se han venido desarrollando métodos que buscan, de acuerdo pues a estimaciones matemáticas, poder evitar hacer algunas pruebas en animales, eso todavía requiere un tiempo para que se pueda amplificar y se pueda utilizar de manera correcta. Entonces, bueno, ya partiendo de ahí es ganancia. Claro. Es ganancia para las empresas, saberlo hacer, disminuir en sus costos y demás. Es una oportunidad de mercado también para las empresas porque el mundo lo está exigiendo, no es Colombia, es que el mundo va para allá. Y como lo decía Daniela muy bien, pues bueno, nosotros estamos en conjunto con Chile llevando un poco la bandera de la región y decir hacia dónde queremos ir. México también tiene muchos avances en tener regulación en el tema. Y bueno, pues es el punto de partida para decir, bueno, Colombia no solo está haciendo una gestión de riesgo químico, sino sus productos químicos también pues están clasificados para que sean de un fácil comercio a nivel global, que es otro de los beneficios del sistema globalmente armonizado, facilitar el comercio. Y por el otro lado, pues bueno, ya conociendo si esta sustancia me puede generar un daño físico, me puede generar una explosión, me puede generar un incendio, puede generar corrosión y deteriorar los materiales, o puede ocasionar una intoxicación que puede llevar a la muerte, o puede ocasionar un cáncer, o por el otro lado un peligro al ambiente, entonces puede afectar a los peces, a las algas. Ahí ya es un punto también para decir, ok, con esa información el usuario de la sustancia química defina sus planes, define a partir de eso cómo va a gestionar el riesgo, ¿sí? Y bueno, eso pues tiene dos instrumentos de comunicación que son los más importantes, ¿sí? Para la persona así en el día a día básicamente lo que va a tener es acceso a una etiqueta, a una información que está dentro de la etiqueta y que le comunica los peligros, le dice algunas recomendaciones de cómo manejar el producto y tiene la ficha de datos de seguridad. Y la ficha de datos de seguridad con 16 secciones, bueno, pues eso no entraremos a profundizar todo el detalle porque esto nos podemos gastar muchas horas acá, pero son elementos que cuando se le da al usuario de la sustancia química en un lugar de trabajo para una empresa, pues va a tener bastante información muy completa con la cual ya puede diseñar sus planes tanto para proteger a sus trabajadores, para evitar un accidente importante en su industria que pueda ocasionar no solo afectación dentro de la empresa, sino hacia afuera, puede afectar a una comunidad, puede afectar al medio ambiente exterior. Entonces, pues también le ayuda a generar planes de acción para eso y también comunicarle a sus usuarios. Yo creo que para una empresa, lógicamente, pues parte de su valor como empresa, como marca, pues es tener una buena imagen. Y una buena imagen no parte de que sus productos sean peligrosos o que generen una intoxicación y que salgan los medios que X número de personas se intoxicaron con el producto X. Entonces, pues también eso hay que verlo dentro del beneficio que va a tener la empresa, partiendo y entendiendo la paradoja de la prevención, y es que aquí estamos invirtiendo para que no pase. Así es, así es. No, pues los beneficios son muchísimos, es muy importante la implementación. Para quienes quieran profundizar en un punto que tocaba decir, que es el diseño de las fichas de datos de seguridad de acuerdo al sistema globalmente armonizado, recuerden que en la página del GQSP Colombia está libre, de acceso libre y de acceso gratuito, una guía que se ha diseñado justamente para este fin, para que por favor la consulten. Y ahora quisiera preguntarle a Daniela, ya veíamos que es súper importante y cuáles son todos los beneficios en todos los frentes posibles de la implementación del sistema globalmente armonizado. Entonces, Daniela, ahora quisiera que desde tu perspectiva ya gremial y de representación del sector nos contaras cómo está la implementación del sistema globalmente armonizado en las empresas, en la industria del país.
Bueno, gracias Javier. Bueno, yo creo que en este tema es importante y siempre ha sido importante para la industria el poder trabajar muy alineado y articulado con las diferentes entidades que claramente tienen servicios de apoyo para la industria química, pero también con el gobierno, porque esto nos permite anticiparnos hacia aquellas reglamentaciones y regulaciones que se van a dar en el país, y esto pues permite que las empresas se preparen para eso. En ese sentido, respecto al tema de cómo está la implementación del SGA en la industria, hoy en día, ya que ya tenemos la resolución 773 que nos habla de la implementación ya en lugares de trabajo, pues por supuesto eso ha llevado a que las empresas tengan que cumplir con unos tiempos que exige la resolución. Pero más allá de eso, como les decía, pues las empresas han venido trabajando desde antes en cómo específicamente clasifico, identifico cuáles son los peligros de las sustancias que produzco o comercializo, y por supuesto, muy importante, cómo comunico esos peligros a todos los actores de la cadena, que es fundamental precisamente, como lo estaba diciendo Yesida ahora, para que podamos cubrir el riesgo. Entonces, la industria en general, y con esto me quiero referir a que desde el mapeo que yo tengo desde el Comité de la Industria Química de la ANDI, pues estamos, digamos que, enfocados en lo que son empresas medianas y grandes. Y es importante decir acá que pues claramente el tejido empresarial del país, el 95% pues es empresas pequeñas y MIPYMES, entonces claramente allí pues tendríamos que identificar cómo está esa otra parte del tejido empresarial. Pero digamos que en términos de lo que estas empresas medianas y grandes comercializan en el país, en términos de sustancias químicas, pues sí es una proporción importante de lo que en el día a día pues vemos que se está moviendo en el país. Y en ese sentido las empresas podríamos decir que están más o menos entre el 80 y el 100% de implementación del sistema globalmente armonizado. ¿Qué ha pasado? Que en el camino pues se han encontrado retos, que por supuesto ha sido muy importante ese apoyo que les ha venido dando, por ejemplo, el GQSP con el programa de calidad para la cadena de químicos, porque allí es donde las empresas han logrado trabajar, por ejemplo, o no trabajar, sino encontrar más bien laboratorios acreditados, o por lo menos entender que el programa está haciendo ese acompañamiento para tener en los laboratorios. Y también pues se han encontrado otros retos en el camino. Uno de ellos es lo que les acabo de mencionar, otro de ellos es la traducción de las fichas de datos de seguridad y de las etiquetas, que por supuesto siempre implica retos, porque no solamente requieren tener un traductor oficial, sino también alguien que conozca del tema, que sepa técnicamente qué es lo que está traduciendo, para que efectivamente pues las fichas de datos de seguridad y las etiquetas queden de acuerdo pues con lo que debería ser. Por otro lado, la capacitación pues a todos los actores de la cadena, porque no solamente tiene que ser a los colaboradores de las empresas, que por supuesto son muy importantes y deben conocer muy bien cuáles son los peligros de esas sustancias que manejan, sino también a todos aquellos que en el día a día pues nos relacionamos o manejamos o utilizamos sustancias químicas. Que es importante dejar claro, y yo creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, y es que al final todos hasta en nuestra casa tenemos sustancias químicas que es importante saber cómo debemos utilizarlas, manejarlas y qué cuidados debemos tener. Así es, así es. Y bueno, justamente por, digamos que la importancia de conocer cuáles son los manejos que debemos tener frente a la gestión de estas sustancias químicas, y frente a los beneficios que mencionaba Yesid, yo quisiera ahora ir un poco hacia los impactos y quisiera preguntarle a Yesid, en materia de impactos, ¿dónde cree que se encuentran los mayores impactos de la implementación del sistema globalmente armonizado? ¿Están acaso en la disminución de la ocurrencia de eventos o accidentes químicos? ¿Están en saber qué hacer ante esos eventos? ¿Están en los dos frentes? ¿Cómo crees que son los impactos de la implementación del sistema globalmente armonizado para la disminución del riesgo químico? Bueno, voy a cogerme de un hilo en lo que venía hablando Daniela, porque, pues sí, efectivamente, el tejido empresarial es mayoritariamente MIPYMES. A nivel regional de las Américas y el Caribe es el 99.5% de las empresas, o sea, son todas. Sí. Son todas, sí, las grandes son poquitas, esas no son casi. La implementación del SGA es una puerta de entrada muy valiosa, porque a veces esa empresa grande que tiene muchas capacidades tiene un proveedor pequeño de una sustancia química, un insumo que le sirve para su proceso, y de pronto esa empresa pequeña no tiene tanta capacidad para conseguir datos de laboratorio cuando se requieren, porque no siempre están todos disponibles.
ahí puede haber una relación de colaboración porque es un gana-gana. Claro. Finalmente, la empresa grande, que veámoslo como un empleador, él tiene que demostrar que esos productos que está utilizando están clasificados. Y tiene un muy buen proveedor pequeño que pues, le puede ayudar y puede generar esas relaciones de colaboración. Y eso lo hemos visto, yo lo he visto acá en Colombia harto, de grandes empresas que ven a esos pequeños proveedores que están haciendo bien las cosas y que quieren mejorar, que el pequeño empresario siempre tiene un montón de barreras para todo, además pues porque tiene que ser el que compra, ser el que vende, ser el que administra, ser el responsable de la seguridad, entonces le cuesta un montón. Entonces tener esa visión de la gran empresa, incluso las medianas que están más cerca de las grandes, que puede haber realmente esa relación de colaboración y no netamente transaccionales, no solo te compro, te pago y hasta ahí se acabó, sino que realmente se puede construir en conjunto. Eso no solo mejora para que implemente el SGA, sino para mejorar muchas cosas de la calidad del producto y de lo que está haciendo. Entonces sí me parece que tiene un impacto muy positivo desde ese punto de vista. Adicionalmente, pues ya viendo directamente la implementación del SGA, pues implementar el SGA no nos va a disminuir el riesgo por sí solo. Nos pueden decir, cuidado con el hueco, pero si yo no hago nada, pues me caigo en el hueco y ya, o sea, tengo que hacer algo. Pero obviamente saber que existe el hueco ya es ganancia, ¿sí? Y es la invitación a la acción que trae. Por otro lado, tener mecanismos de comunicación unificados es supremamente valioso, porque si bien puede ser un reto la traducción, por lo menos estoy traduciendo pues un instrumento que ya viene con un sistema que está armonizado. Pero las empresas antes de eso, y todavía lo sufren un poco, pero cada vez menos, pues tienen productos que vienen clasificados bajo diferentes sistemas que existen en el mundo, que todavía funcionan, y eso dificulta un montón porque si aquí lo tienen que tener con SGA, pues básicamente va a tener que volverlo a clasificar y tiene que volver a elaborar una ficha de datos de seguridad porque el producto no va a cumplir. Entonces ya cuando poco a poco nos vamos armonizando y todos vamos manejando los mismos conceptos y los mismos criterios para clasificar los productos, pues va a ser fácil. Y pues tiene que también ir como llevamos poco a poco este mensaje también a la comunidad, al usuario en general, cómo eso va llegando, por ejemplo, a los laboratorios de los colegios y que dentro del colegio cuando los niños estén en sus prácticas de laboratorio que empiezan desde muy pequeños actualmente, eso fue ya muy grande, actualmente empiezan muy pequeños a entender que es un laboratorio y demás, pues también entiendan que hay unos pictogramas, que hay una información de peligros y los vamos educando y eso también nos ayuda a llevarlo a las casas, y lo decíamos acá, en las casas utilizamos productos químicos, en el mundo hay cientos de miles de sustancias químicas de todo tipo y muchas muy peligrosas que tenemos en nuestras casas. Si vamos conociendo eso, pues vamos entendiendo que no porque tenga los pictogramas está mal el producto, de hecho al contrario, es un producto que es peligroso, pero el fabricante está siendo responsable de informarme los peligros y yo debo tomar acciones y debo seguir lo que dice el fabricante, porque también está al otro lado que pues, muchas veces no seguimos las indicaciones, no leemos instrucciones y bueno, ahí vienen los problemas. Nosotros sabemos que desde la ANDI de manera articulada con varios actores se vienen trabajando justamente en el abordaje de algunos de estos retos regulatorios, como el Programa de Prevención de Accidentes Mayores, el REDSE, el Inventario Nacional de Sustancias Químicas. Cuéntanos un poquito, Daniela, qué se viene haciendo en estos frentes y qué han venido trabajando ustedes en representación del sector. Claro que sí. Ahí me parece importante unir esto con lo que justamente hemos estado hablando todo este rato, y es que es importante precisamente que como país pues trabajáramos en la gestión del riesgo, no solamente de la sustancia en todo el ciclo de vida, sino también en las instalaciones, porque claramente tenemos que cubrir pues todos los frentes de un potencial, digamos, riesgo. Y en ese sentido las empresas vienen trabajando en varios frentes. Ahorita estamos en la fase de implementación del Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. Esta primera fase que va hasta el 30 de mayo del 2025, es decir, todavía tenemos un tiempo. Pero en este tiempo, al final, pues las empresas lo que van a tener que hacer es reportar todas aquellas sustancias químicas de uso industrial que produzcan o comercialicen en umbrales superiores a 100 kilogramos por año y que cuenten con una clasificación de peligro de acuerdo con el SGA. En ese orden de ideas, las empresas pues están teniendo que consolidar un montón de información y preparar mucha información para poder cumplir con lo que precisamente tienen que reportar, que es principalmente toda la identificación de la sustancia, cuál es su clasificación de peligro,
cuál es su clasificación de uso, porque aquí va a ser muy importante poder también medir dentro de las siguientes fases de reglamentación de lo que implica pues el programa de gestión del riesgo de sustancias químicas, pues la exposición de las sustancias. No solamente es tener cuál es el peligro, sino realmente también poder identificar en dónde se utiliza y cuál es su exposición, y así tener como un modelo completo de gestión del riesgo. Entonces, por ese lado, en cuanto al inventario, está muy enfocado por supuesto en la sustancia, y por otro lado las empresas vienen también digamos que poniéndose por lo menos al día o entendiendo si tienen que cumplir o no con tener un programa de prevención de accidentes mayores que está pues enfocado en la instalación y está basado pues en los lineamientos del decreto 1347 del 2021, que habla precisamente de cuáles son los mínimos umbrales de presencia de sustancias químicas en las instalaciones, sobre los cuales pues las empresas deben identificar si deben cumplir o no este tipo de, o por lo menos cumplir de manera obligatoria lo que exige la ley en términos del programa de prevención de accidentes mayores, que es un programa que adoptó Colombia de la normativa de Seveso, que es la normativa de la Unión Europea. Sin embargo, las empresas en Colombia están 100% comprometidas con el tema. Hay empresas que más allá de que superen o no el umbral que determina el decreto, implementan o están empezando a diseñar esos programas, porque más allá de que tengan mucho o poco, lo importante es que sí están comprometidas con cubrir el riesgo en las instalaciones y por lo menos lograr mitigar lo mayor posible un potencial accidente. También está el REDS, efectivamente, como tú lo decías, Javier, que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, más enfocado en que las empresas puedan efectivamente identificar cuáles son esas emisiones que hoy en día tienen en sus instalaciones y cómo pueden empezar a reducir esas emisiones. Todo esto, al final, a mi modo de ver, es positivo. No solamente impacta a la industria química como tal, es decir, a los productores de sustancias químicas, sino también a toda la cadena, porque al final todos aquellos que utilicen sustancias, que almacenen sustancias en sus instalaciones, que importen sustancias químicas para sus procesos productivos, pues van a tener que implementar este tipo de iniciativas regulatorias, y eso lo que nos va a permitir tener como país es que vamos a poder tener cubierto muchísimo más en términos de lo que puede ser una gestión del riesgo. Entonces, por ese lado me parece positivo. Las empresas están trabajando fuertemente pues en poder cumplir con los tiempos establecidos, pero más allá de eso, pues en su compromiso, obviamente, de tener al día todos los lineamientos que nos permitan a todos identificar un potencial peligro sobre las posibles sustancias químicas con las que nos veamos relacionados en el día a día. Ok, son muchos frentes de trabajo, Daniela, y digamos que ya con todas estas contribuciones que ustedes nos han dado a lo largo de este podcast, quisiera ya dirigirme a la última pregunta, y va a ser la misma pregunta para los dos. Y es ya desde la perspectiva técnica que nos ha presentado Jessy, desde la perspectiva regulatoria que nos ha presentado Daniela, ¿consideran ustedes que el sector químico nacional está preparado para la gestión segura y racional de las sustancias químicas que comercializan? Bueno, yo creo que las empresas están, mejor dicho, es importante todo el proceso, y ya lo había hablado tal vez en una respuesta anterior, de poder participar previamente en la construcción de esos esquemas regulatorios y trabajar alineada y articuladamente con el gobierno nacional para que las empresas precisamente se preparen y puedan conocer anticipadamente qué viene. Pero en realidad hasta ahora es que las empresas están identificando si estaban preparadas o no, porque es en la fase de implementación en donde dicen, uy, yo creí que esto iba a ser más fácil y resulta que me di cuenta que no era tan fácil como yo lo esperaba. Ejemplo, la consolidación de la información para el Inventario Nacional de Sustancias Químicas. Cuando lo construimos y en ese momento cuando trabajamos en conjunto con el Gobierno Nacional para decir qué tipo de información deberían tener, pues las empresas decían, no, es información que yo tengo. Es decir, yo sé yo puedo identificar las sustancias, yo ya tengo el tema de los peligros por el SGA, yo el uso, pues sí, yo sé a qué industria se lo vendo, pero a la hora de organizar eso en unas plantillas o organizar la información, pues se dieron cuenta que había que involucrar un montón de áreas de la empresa, que no necesariamente yo tenía toda la información como yo quería tenerla para poder reportar, que tenía que hacer también un trabajo con mis proveedores para que me pudieran entregar la información que yo requería. Entonces, al final, siento que la preparación está dándose en este momento, en donde las empresas dicen, ok, ya estoy en proceso de implementación, ya tengo que estar alineado para justamente prepararme para cumplir con los tiempos que establecen los esquemas normativos. Con esto quisiera concluir, es que efectivamente las empresas, más allá de estar preparadas hasta que uno no lo pone en práctica,
Es como cuando uno está en la universidad o en el colegio y le dan un montón de información y tiene un montón de conceptos, hasta que uno no sale al mercado laboral y empieza a trabajar, uno no dice, ok, ya puedo poner en práctica todo lo que aprendí. Así que yo siento que las empresas están en esa fase. Yo ya sabía que esto venía, yo tenía unos conocimientos, pero realmente ahorita es donde estoy en ese proceso de prepararme o por lo menos ya poner en práctica justamente qué es lo que debo tener para poder cumplir. Clarísimo, Daniela. Ahora, Yesid, desde tu perspectiva, ¿está preparado el sector? Pues la respuesta corta es no. Esa es la respuesta corta y bueno, y nos despedimos y decimos chao. Sin embargo, yo estoy muy de acuerdo con Daniela en que finalmente la regulación pues motiva a generar esas capacidades. Y ahí empieza esa discusión de qué fue primero el huevo o la gallina, y entonces esa discusión la dimos mucho en su momento desde muchos ámbitos, de si ya se debía tener toda la capacidad o primero debía salir la norma, y entonces si había mercado, no había mercado, bueno, en fin. Yo creo que la regulación que se ha planteado y la implementación de todas estas normas de gestión de riesgo químico pues ha motivado desde varios enfoques la preparación de capacidades. Por un lado, la academia, hasta antes de esto en las universidades, incluso ingenieros químicos a químicos ni siquiera les explicaban que era un sistema globalmente armonizado, o sea, eso no pasaba por ahí, ni la gestión de riesgo. E incluso creo que muchos de nosotros alguna vez en laboratorios que tuvimos en universidad o colegio no utilizamos un elemento de protección personal, por ejemplo. Entonces hay que generar esas capacidades pues desde la base, eso es muy importante. Lo mismo las capacidades de laboratorios, y eso es pues un trabajo que desde GQSP han venido haciendo, pero pues también tiene que haber una demanda frente a eso. Entonces bueno, ahí empieza también como ese tire y afloje de oferta y demanda en dónde están las necesidades y qué se puede ofrecer en el país para poder cumplir con eso. Por el otro lado, ya directamente las empresas de tener unas capacidades mínimas para gestionar el riesgo, porque identificamos peligros, hacemos SGA, pero eso implica hacer una cantidad de inversiones. Desde el punto de vista de la protección de los trabajadores, solo en el almacenamiento de sustancias químicas, cambiar estanterías, montar sistemas de detección de incendios, capacitar a los trabajadores, bueno, en fin, eso cambia un pocotón en su estructura. Ya cuando hablamos de accidentes mayores, pues pueden haber inversiones de miles de millones de dólares para poder disminuir el riesgo de una planta, y eso hay que contemplarlo también, de cómo disminuye el riesgo, cambiando un proceso, cambiando tanques, dando diques de contención y diferentes barreras de protección que deben tener. Y está en el otro lado la autoridad, porque las autoridades pues tampoco están preparadas. O sea, las autoridades que tienen funciones de inspección, vigilancia y control pues tampoco son expertos en esto, y también pues vienen desarrollando las capacidades y vienen participando en todos estos procesos, porque pues también tienen que tener una capacidad mínima para poder vigilar, para poder saber si las sustancias están clasificadas por lo menos con elementos mínimos, para poder evaluar los planes de gestión de riesgo, para poder evaluar un informe de seguridad frente a accidentes mayores, y eso pues no lo va a poder hacer cualquiera, y sí se necesita pues generar capacidades. Entonces, volviendo a la respuesta corta, no estamos preparados, y no lo vamos a estar preparados en un cortísimo plazo, pero pues ya arrancamos, y la regulación pues dio el impulso para hacerlo. Lo que sí hay es que no perder el impulso de la motivación. Eso es muy importante, porque pues nos podemos quedar cortos. Lo mencioné antes, en su momento Colombia adoptó el convenio 170 y el convenio 174 de OIT, y pasaron más de 20 años y esas normas no tuvieron avance y no se reglamentaron, y hasta ahora viene dándose por fin ese desarrollo, pues que esperamos que sea un esfuerzo continuado. Así es, Yesid, creo que se están dando los pasos correctos en un camino que tiene sus complejidades. Con esto llegamos al final de nuestra conversación. Les agradecemos a los dos, Yesid y Daniela, por aceptar esta invitación, y los invitamos a seguir las redes del programa, la página web del programa gqspcolombia.org, a participar también en la divulgación de este primer episodio del podcast del GQSP Colombia, donde hablamos de cultura de la calidad, y a seguirnos también en la página en
en el canal de YouTube de la ONUDI, ONUDI Colombia, donde vamos a tener colgado este episodio y los demás episodios del podcast del GQSP Colombia. Muchísimas gracias por su participación y bueno, seguiremos conversando sobre estos temas y sobre la importancia del riesgo químico en Colombia. Muchas gracias. Gracias.